Hola a todos, es un gusto que nos acompañen hoy a su podcast Radiación de Fuga. Dentro de lo que vamos a ver hoy es qué tiene que ver la música con el placer y las tomografías PET. Y vamos a hablar de algo muy interesante que es el ultrasonido obstétrico. Un saludo a todos, amigos. Yo soy la doctora Nidia Higuero y esta es Radiación de Fuga, donde vamos a hablar sobre un tema muy en boga para todos nosotros: ultrasonido obstétrico. Y con nosotros la doctora Patricia Ayala Raqui. Hola, qué bueno que nos acompañan. Estamos felices de estar aquí y de que nos sigan. Y con ustedes un servidor, el doctor Rafael Rojas. Ultrasonido obstétrico, bien bonito, bien coqueto. Vemos caritas, vemos ilusiones, pero atrás tiene muchas cosas que vale la pena platicar. Sí, bueno, ustedes saben que el tiempo de embarazo es un tiempo que hay que ser muy cuidadosos desde que empieza para poderle dar el mejor diagnóstico a la paciente de que su bebé está bien, de que va creciendo el bebé como debe de ir creciendo, cómo lo debemos evaluar en las diferentes etapas. Sí, o sea, no es lo mismo evaluar un embarazo temprano que un embarazo a mediados del embarazo, que un embarazo ya a término, ¿no? Entonces, depende también de diferentes métodos de imagen y bueno, dentro del ultrasonido, que es el método de imagen más socorrido y más barato que hay para que se pueda evaluar al bebé. Recordemos que durante los primeros 3 meses es importante que se haga endovaginal. Sí, ese no es negociable y les voy a decir por qué. Porque el endovaginal, primero, te da más definición de la imagen. Uh-huh. Segundo, te va a permitir que puedas medir las estructuras que tú necesitas, tanto para saber si el bebé viene con alguna deficiencia genética, como para ver el bienestar del bebé. Una cosa bien importante, a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que nos sigues en las redes sociales, tú que eres miembro del área de la salud y perteneces a un grupo materno-fetal, ya seas ginecólogo, ya seas médico ultrasonografista o médico radiólogo, el ultrasonido obstétrico requiere que lleves una metodología y una sistematización en la realización. Si bien es cierto que es un método de imagen inocuo, tanto para la madre como para el producto, es importante que sepas cómo debes desarrollarlo y eso te va a permitir tener altas tasas de detección y bajas tasas de errores. Eso es muy importante y es primordial en la realización del ultrasonido obstétrico de una madre en la etapa que se encuentre. Sí, a ver, miren, actualmente los cánones de cuidado obstétrico han cambiado. Hay un artículo del 2011 de Kypros Nicolaides. Para los que no sepan quién es Kypros Nicolaides, es así como que el dios de los perinatos. Uh-huh. Él es uno de los ginecólogos o uno de los médicos que tiene más prestigio en la historia de la humanidad, porque él estableció las pautas para el cuidado obstétrico. Hay un artículo de él, les comentaba yo, del 2011, se llama Cambiando la pirámide de la salud fetal. Exactamente. Y él te dice que en ausencia de sangrado y con sospecha de embarazo, el primer ultrasonido se hace a las 12 semanas. ¿Por qué se hace a las 12 semanas? Porque es el más fiable, porque te permite evaluar estructuras y te permite ya hacer mediciones. Sí, bueno, ustedes deben de saberlo, que las pacientes se enteran de que están embarazadas y luego quieren correr al ultrasonido para ver cómo está el bebé, ¿no? Incluso, hostia, nomás tienen 2 minutos de embarazo y ya quieren saber cuántas semanas tienen. No. ¿Y qué va a hacer, doctor? Todavía están jadeando, ¿no? O sea, no. Eso no pasa. No, a ver. Ultrasonido, favor de realizar ultrasonido obstétrico, impresión diagnóstica, amenorrea de 4 semanas. No, ¿cómo creen? Dice, como 2 minutos. Y además lo piden pélvico, no endovaginal, pélvico. Entonces, la dificultad con la que te encuentras como médico radiólogo para tratar de hacer un ultrasonido adecuado en estas semanas, pues es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que esto se puede revertir con información
información hacia la paciente, información hacia el médico que está mandando el estudio, recomendación de que el estudio primero que se tiene que hacer tiene que ser endovaginal y en qué semana se tiene que realizar, sí, sí. ¿no? A ver, perdón, le interrumpí, pero No hay ningún aquí el problema. problema es las medidas. Entre más exacto eres en las medidas, mejor te va en el embarazo. Si tú haces la medición del bebé, que es una medición que se llama longitud cráneo-caudal, del bebé a las 12 semanas, si tú la haces bien, la confiabilidad es del 99%. Así es. O sea, ¿qué significa esto? De 100 pacientes que están embarazadas, la medida va a concordar 99% con la fecha de última regla y una no. Entonces, por eso es más confiable que sea por vía endovaginal. Bueno, y si te lo piden antes de las 12 semanas, porque es lo más frecuente que te lo pidan antes de las 12 semanas, y si te lo piden de manera endovaginal, pues hay que medir lo mejor posible al embrión, ¿no? Recordemos que ya en las 12 semanas las extremidades ya se diferenciaron y ya no es un embrión, ya es un feto. Entonces, si lo vas a medir cuando todavía es un embrión, cuando todavía es un frijolito, entonces la manera más adecuada, por vía endovaginal, medirlo cráneo-caudal y determinar su frecuencia cardíaca. La actividad del embriocardio. La actividad del embriocardio. Es importante, yo por ejemplo, en el caso de que tengo personal médico en adiestramiento, en la especialidad de radiología e imagen, este personal empezar a desarrollar el colmillo, ¿no? Por ejemplo, me mandan el ultrasonido obstétrico de la semana 12 del embarazo, y me dicen, lo vamos a hacer por vía suprapúbica porque no indican que sea transvaginal. Entonces, enseñarles, ¿no?, a los residentes, sí, vamos a hacerlo, que la paciente llene la vejiga para que vean. Ahora, vean la diferencia de un endovaginal. Entonces, cuando ponemos el endovaginal, obviamente siempre, buen consejo, consentimiento informado por vía endovaginal. ¿Por qué razón? Porque estamos entrando a una cavidad. Entonces, previo consentimiento informado por parte de la paciente, se hace el ultrasonido endovaginal y les muestro las diferencias. Entonces, ven, dicen, no, pero es que es mucho mejor. Efectivamente, entonces, tú como médico radiólogo, efectivamente, tú haces el ultrasonido por vía endovaginal porque sabes que es el que le va a dar el apoyo diagnóstico y va a ser más certero las mediciones que hagas. No es que no se pueda hacer por vía suprapúbica, pero es más sensible y específico. Es que, a ver, hablando de sensible y específico, la sensibilidad para un embarazo en un endovaginal es del 98%, la especificidad es del 99%. O sea, ahí está más canijo que te equivoques. No, y he tenido casos, o sea, madre con segunda gesta no tiene ninguno previo, o sea, estamos hablando de un producto valioso, mujer de 38 años, hazte cuenta que viene precisamente porque está sintiendo dolor, no tiene sangrado, y resulta que aparentemente sí tiene prueba de fracción beta de gonadotropina coriónica positiva, 12,000 y tantas unidades internacionales, y entonces eso te va a permitir que tú vayas haciendo correlación y dices, bueno, yo esperaría encontrar, entonces lo está haciendo por vía suprapúbica el residente y dice, es que veo este saco gestacional, y ya observas y te quedas viendo y dices, no era el saco gestacional, es la última parte en fondo en el útero que representa, que se veía anecoica, pero realmente era un saco gestacional alargado, irregular, ¿sí? Y que estaba teniendo desprendimiento. Entonces, les digo que, qué bueno que estamos teniendo este caso. Ahora, vamos a complementarlo con el endovaginal. Se le explica a la paciente. Entramos y efectivamente, saco gestacional alargado que correspondía con la fecha de amenorrea, y te quedas pensando por qué estaban con la sospecha, el residente lo presentó para descartar embarazo ectópico, porque obviamente la fracción de la gonadotropina coriónica estaba
positiva de 12,000 y tantas unidades. Ujú. Entonces era más o menos una gestación entre la semana 6 y la semana 7. A ver, perdón, explicación para los que se perdieron en esto. La hormona gonadotrofina coriónica es un marcador en sangre de la actividad del bebé. En el momento del embarazo temprano, más hormona gonadotrofina significa que el bebé está teniendo más actividad de crecimiento. Por eso es que nosotros correlacionamos la hormona con lo que vemos en el ultrasonido. Exacto, entonces dices, ok, si tiene la hormona así, ¿por qué yo no estoy viendo como es debido en el interior del útero, no? Y bueno, busca nexos, descarta que sea ectópico. Ahora regrésate de nuevo al útero y efectivamente ya por viendo vaginal y había un embrión, no tenía ya actividad en embriocardio Ya. ni Bueno, nada. eso sí le va bien. A mí me tocó ver un ectópico y uno adentro. Ah, sí, pero ustedes sabían que ese tipo de situaciones que habla Rafael son muy raras, que les hablan de heterotópicos. Sí, Y actualmente con las estimulaciones ováricas que hay para que las pacientes se puedan embarazar, se pueden dar al mismo tiempo varios sacos. Entonces pueden ser sacos intrauterinos y a ver, extrauterinos, ¿no? es que ahí vamos a explicar una cosa. El seguimiento de un obstétrico inducido es completamente distinto a uno normal. Ujú. Ujú. O sea, de entrada, lo que les voy a decir les va a parecer raro, pero ahí utilizas un término que se llama edad gestacional menstrual. Ujú. O sea, Ujú. ¿qué es eso? Como tú estás induciendo a través de óvulos que Así se van es. a fecundar, tú le dicen edad gestacional menstrual porque tú estás induciendo la gestación, pero en un determinado punto de la menstruación, o sea, cuando tienen la hormona más alta. Que de por sí, desde antes les empiezan a dar medicamentos para capacitar esos óvulos. Así es. Y tienes que estarlo siguiendo semana con semana. O sea, ellos son de semana con semana hasta el día 42, porque se supone que en el día 42 es cuando ya se completa la implantación de los productos que tú soltaste ahí. Exactamente. Y lo que denominamos así como fecha del último ciclo menstrual, realmente la fecha que toman en este tipo de pacientes es del día que se hizo la inducción. Ya. Ujú. Porque si no, nunca te cuadra nada. Exacto. Y por eso es el término de edad gestacional menstrual. Ahora, a mí me ha pasado, no sé a ustedes qué tanto les ha pasado, que en embarazos pequeños de 6, 7 semanas, la frecuencia del bebé, la frecuencia cardíaca del bebé es incluso a veces cerca de 100, Ujú. ¿no? Es baja, ¿no? No es como en un producto ya más desarrollado. Entonces, es común, nos espanten los residentes que están haciendo los estudios, porque dices, puedes decir que tiene bradicardia, ¿no? Pero no es así, es que está tomando ritmo, como quien dice, ¿no? Sin embargo, ese tipo de productos se ha demostrado, hay artículos al respecto, tienen más riesgo de estar asociados a pérdidas. Sí, la bradicardia continua Sí. es un dato de mal pronóstico. Sí, al igual que cuando se mide, se habla de que la presencia de el saco vitelino o saco de Yolk unido con el embrión traduce vitalidad de ese embrión. Sí. Ujú. Entonces, hay veces que también se han hecho estudios que un saco vitelino, un diámetro transverso máximo medido de la parte interna del anillo ecorrefringente a la parte interna, Ujú. ¿sí? Menores de 22 milímetros Es mal pronóstico. es mal pronóstico. Es mal Tienen pronóstico. 80% de Exacto. probabilidad de muerte fetal. Y si son mayores Ujú. de 75 milímetros de diámetro, también. Ajá. También el saco de Yolk es pronóstico para malformación. Sí, Si está irregular, o sea, el saco de Yolk debe ser completamente un anillito. un anillito de periferia hiperecogénica delgada. Ajá. Si tienes zonas más gruesas o tienes zonas gruesas con delgadas, ya te fregaste porque tiene algún problema genético. Sí, y incluso a veces vemos el saco de Yolk y no vemos al embrión. Ah, Ujú. sí, hay Ujú. que darle chance, porque Ujú. puede ser temprana la gestación. Exactamente. Entonces, Y ahí, en tu caso, en tu práctica, ustedes, ¿cuánto tiempo demoran para el seguimiento? una semana. Ujú.
más o menos. Igual por endovaginal. Ajá. Ah, no, sí, por endo. Ujú. Nosotros seguimos la norma del ISUOC 2 semanas. Ok, Pero 15 bueno, días. pues es que nosotros institucional sí. En 15 Te días, peleas ¿no? por el lugar ahí. No, pero yo sí te voy a decir una cosa. Yo sí les inculco a los residentes que con las buenas prácticas de las guías del ISOU. Ujú. Sí. Sí, no te puedes esperar demasiado tiempo. Más si la paciente está teniendo sangrado o si la paciente está teniendo dolor en la cadera. O sea, siempre es importante cuando le estás haciendo el estudio que le preguntes, ¿está teniendo algún síntoma extra al embarazo? ¿Algo les duele? En fin. Entonces es importante interrogarlas, explorar bien y determinar si el saco gestacional está también bien implantado. A veces está implantado en una situación baja, a veces tiene áreas de desprendimiento grandes. A mí me ha tocado ver áreas de desprendimiento de más del 50%. Entonces, esos son embarazos riesgosos que se pueden perder en cualquier momento. También ¿no? hay que preguntarle y hay que ser muy, ¿cómo decirlo? Muy fino para preguntarle la fecha de última regla. O sea, yo si veo que la paciente está así como que dudosa, como que no se acuerda, le digo, mire, si no se acuerda no hay problema, mejor dígame, no me acuerdo y no le invente. Porque si no, imagínense, o sea, le das una fecha equivocada, lo das más grande de lo que es, lo das más chiquito de lo que es. No, y también las pacientes que son irregulares, ¿no? Sí, claro. Ese es un Claro. problema porque pues realmente no puedes saber cuándo se embarazó. Así es. Y todo lo vas a hacer con datación de ultrasonido. El problema es lo que platicábamos antes, échate el del primer trimestre y que Dios te agarre persinado porque quién sabe cómo te van los demás. Equivócate en la medida y no, hombre, te va como en feria. Luego también me ha pasado con los ultrasonidos endovaginales que ya tienen como 12 semanas, es difícil angular el transductor, ¿no? Para poder ver pues la translucencia nucal o la medida correcta de la cabeza, ¿no? Porque si el bebé está en una posición y no se mueve mucho, así como que, ¿cómo le haces, no? Bueno, aparte de eso, ¿cómo está orientado el útero? Porque Ajá. si el útero Ah, está orientado hacia abajo Sí, y hacia atrás, sí. pues que encuentres al bebé es horrible, ¿no? O sea, te cuesta mucho trabajo. Sí, Ujú. sí, siempre esas variantes anatómicas de la situación o de la posición más bien del útero también contribuyen a que de repente o sea, no. y la verdad es mucho maravariarle porque digo, pobre señora también porque tú estás ahí doblado y tratando y Ajá. es molesto para ella. Pero cuando encuentren úteros con estas variantes de posición que son en retroversión o en retroversoflexión o en retroflexión, mejor para hacer el endovaginal, súbanle la pelvis. Sí. Un cojincito debajo, suban la pelvis y por lo menos le da un poquito más de acción a ustedes para que puedan mover el Bueno, transductor a hacia ver, atrás. para ella sí, pero les voy a decir una cosa, no es para todas. ¿eh? No para para todas. ella sí, es que les voy a decir algo, yo veo que los residentes tienen mucho esa idea de que le meten el cojín abajo o le ponen las manos Como ya de abajo ley. para que lo suba, sí, yo Sí, les digo, mira, no. si tú haces bien las cosas, no necesitas un cojín, no No. necesitas una situación de esas. Ahora, también aquí otra cosa que es muy importante es ver la presencia de quiste de cuerpo lúteo. Sí. El quiste de cuerpo lúteo es un quiste que aparece en el ovario, que tiene todos los nutrientes que el bebé necesita las primeras semanas de la gestación. Pues sí, de por sí es el encargado de sacar la progesterona necesaria para que se implante adecuadamente el saco No se gestacional. despegue. Ujú. Sí. Yo, de todos modos, aunque hago el endovaginal, si no alcanzo a ver algo bien por la vía vaginal, me voy a la pélvica y lo complemento. Ah, sí, ¿no? o sea, el complemento pélvico Sí. es Es importante, pero no puede sustituir al endovaginal. O sea, Así es. de que puedes hacerlo vía pélvica, puedes. El problema es que no debes porque pierdes detalle. Sí. O sea, bueno, si haces los dos, pues te ayuda, ¿no? Porque estás viendo unas cosas por una vía y viendo otras cosas por otra vía. Entonces, haces un estudio más completo.
porque a veces los ovarios están muy altos, entonces por vía vaginal a veces no los No puedes los ver. O alcanzas a lo mejor la señora tiene una estatura grande, el fondo uterino, porque el útero es más, tiene un tamaño más grande, pues sí necesitas echarle un ojito por vía suprapúbica, ¿no? Ya a lo mejor mediste todo vía endovaginal, pero dices, bueno, voy a revisar el fondo uterino. O por ejemplo puede tener un mioma y pues tienes que ver cuál va a ser el pronóstico para ese bebé. Claro. Sí, entonces igual a nuestras pacientes hacerles el comentario siempre de que precisen o traten de buscar la fecha confirmatoria del inicio del último ciclo menstrual para tener una correlación con lo que nosotros estamos haciendo en relación a la ecografía obstétrica. Segundo punto, efectivamente, que las mediciones en un primer inicio, un primer contacto, la ecografía obstétrica va orientada para determinar el número de la presencia de sacos gestacionales, si efectivamente la gestación es intrauterina, ¿sí? Y cuántos sacos gestacionales hay, eso es importante. Y el pronóstico que pueden tener esos sacos. Exacto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se vea que efectivamente está bien implantado el saco gestacional, si hay un embrión, cuántos embriones hay, si tienen actividad, si hay saco vitelino, o sea, corroborar todo eso para que entonces efectivamente como tal, ya dirigido al embrión, que ya en ese momento, a partir de la semana 12, se convierte en feto, ¿sí? Entonces hacemos el primer ultrasonido obstétrico estructural, donde vamos a valorar ciertas estructuras específicas del producto que nos van a permitir determinar si está haciendo un crecimiento adecuado. Ahora, aquí sí hay que ser bien específicos en el estructural. El estructural del primer trimestre lleva translucencia nucal. Ese no es opcional, no es de si quieres, no es de ahí veo. Ese va porque va. ¿Sí? La nariz. Bueno, la nariz es... Presencia de hueso nasal. Sí, pero eso es si tú tienes alteración de la translucencia. Ajá. O sea, porque realmente, ahí les va, el que tú tienes que hacer a fuerza es el de la translucencia nucal, porque es el que tiene la sensibilidad más alta para descartar una alteración, ya sea genética o ya sea por malformación. ¿Vale? Pues hasta ahí vamos. Y la mayoría de las guías te dicen que, bueno, si te encuentras alterada la translucencia, entonces sí tienes que buscar huesito nasal y tienes que buscar ductus venoso. Exactamente. A fuerza. Si te salen mal esos dos, es decir, mi translucencia nucal está mal, mi hueso nasal está mal y mi ductus venoso. El ductus venoso es un vaso de comunicación del corazón. Sirve para que la circulación sea más rápida porque el bebé está inmaduro. Entonces, si tú tienes esos tres marcadores, la probabilidad de que tengas alteración genética es del 99%. Pero eso te obliga a que efectivamente la paciente sea sometida a pruebas que complementen, corroboren eso. Bioquímicamente se mandan pruebas para valorar en sangre este tipo de asociaciones. Sí, lo más nuevecito se llama test de cadena libre. Así es. El test de cadena libre es una prueba sanguínea donde van a buscar cadenas alteradas del feto en la sangre de la mamá. Aquí es a donde vienen los dos peros. Pero número 1, no lo puedes hacer muy temprano. O sea, si tú lo haces entre las semanas 6 y 10, puede que no te salga nada. Así es. ¿Por qué? Porque todavía no hay material genético en la sangre o no hay el suficiente. Es el primer pero. Segundo pero, el billete. Pero por esa razón, aquí hay un mensaje en esto que voy a decirles. No es que nos vayamos a volver escrutadores o rastreadores de translucencia nucal, no. Es precisamente el detectar, porque se ha demostrado que hay productos que pueden tener hasta 2 desviaciones estándar en la medida de la translucencia nucal y sean normales, ¿sí? Entonces, eso es precisamente el ir detectando, sumándolo y asociándolo a detalles como ese. Pero por esa razón es tanto el llevar una sistematización y una metodología para poder realizar el ultrasonido en la semana, dentro de la semana 12 a la 13.6.
por la sensibilidad y la especificidad que te da ese marcador. Ahora, sí hay que ser específico en algo. Si tú tienes translucencia nucal aumentada, pero los marcadores de cromosomopatía son negativos, no significa que ya le hiciste. No. Porque tienes más probabilidad de cardiopatías, es decir, Así enfermedad es. cardíaca, Ujú. y Así un es. síndrome genético que se llama síndrome de Noonan. De Noonan. Sin embargo, te voy a decir una cosa, esos productos que se asocian con cardiopatía, seguramente habrá alteración en el espectro del ductus venoso. Ah, claro. Ah, sí. Claro, o sea, hay un artículo de un médico, es el doctor Fayola, que Fayola estableció la correlación clara entre cardiopatía y ductus. Así es. Y así también estableció la relación entre alteración genética, cardiopatía y ductus. Y gracias a él, por eso exploramos el ductus. Así es. Bueno, eso dentro del primer trimestre, ¿no? Avanzamos un poco en el embarazo y llegamos al segundo trimestre, en donde en la semana 21 más o menos podemos realizar el ultrasonido obstétrico estructural, pero del segundo trimestre. En este tipo de ultrasonido detectamos muchísimas más cosas porque el producto ya está más grande. Entonces lo exploramos desde la punta de la cabeza hasta la punta Los de los deditos pies. del pie. Entonces se exploran diferentes estructuras dentro del cerebro, dentro del cuerpo del bebé, medimos los huesos largos, vemos el corazón, vemos cómo está formado el corazón, si tiene alguna alteración, vemos pues muchas cosas que tenemos que evaluar para estar seguros de que el bebé está normal. Estimada señora, un ultrasonido estructural son cosas que pueden tardar hasta 3 horas. ¿Sale? Téngale paciencia, no es que su radiólogo esté perdido o no esté haciendo las cosas bien. Eso se debe a que hacemos las cosas excelentemente bien. ¿Por qué? Porque como ya bien dijo la doctora Patti, ese pobre niño no se va si no le revisas de arriba abajo. Y tú tienes que decir, y está bien, y está todo en orden, y como debe ser. ¿Qué son las cosas importantes así a grosso modo que medimos? Por ejemplo, en la cabeza, vemos primero el corte que hacemos habitualmente a nivel del tálamo. Medimos las astas posteriores de los ventrículos laterales, medimos el cerebelo, medimos la cisterna magna, vemos el cavum del septum pellucidum, exploramos las circunvoluciones que ya tenga presentes en ese momento y hacemos las medidas habituales que hacemos en todos los ultrasonidos en la cabecita del bebé. Resumen, le buscamos todas las estructuras anatómicas, vemos si están en su lugar, si corresponden a la edad para decir que está bien. En la carita medimos las órbitas, vemos el hueso de la nariz, vemos el labio superior que esté completo, bien formado, vemos el paladar y el mentón. Mi marido es chatito, doctora, es normal en él. No, o sea, tú tienes que ver la cara, checar proporciones, checar ángulos. Así es. Ver cómo está la relación entre la nariz, las órbitas, porque aunque no lo crean, hay gente que tiene implantación baja de los ojos y eso es una alteración. Y hay quienes tienen implantación bajas de las orejas también. Sí, y eso ¿no? también es una alteración. Ajá. A veces puede ser algo familiar y sea el verdadero padre. Exactamente. Si tiene la cabeza más grande de lo normal, puede ser yucateco. Saludos a los que nos ven en Yucatán. Ustedes saben que se les quiere, ¿eh? No fue chiste ofensivo. Entonces, miren, todo ese tipo de cosas, el estructural es muy bonito. Bueno, para nosotros es muy bonito, porque aunque es cansado para la paciente, pero te permite ver anatomía fina. Totalmente. Ese no va a ser rápido. No. ¿Sale? O sea, ahí sí es de, ¿saben qué? Ni me molesten, aquí voy a tardarme un rato. Sí. Sí, y así como exploramos la cabeza, exploramos el tórax, el abdomen. Dentro del tórax vemos las 4 cavidades del corazón, vemos los tractos de salida, vemos las válvulas, que las válvulas cierren bien. Vemos los troncos supraórticos, vemos que todo esté funcionando como debe.
los grandes vasos, que no tengas una coartación aórtica, que Así tengas es. los tractos de salida, es decir, a donde llegan los vasos, donde deben de llegar. Así es. Entonces, si es difícil pulmón, le tienes que ver que no tenga lesiones quísticas, sólidas, que el diafragma esté bien, no vayas a tener problema de diafragma. Que tenga el hígado en su lugar, Exacto, el estómago, ese es los riñones, Así es. medir las pelvis renales, verificar que la pared abdominal esté íntegra, que no haya problemas por donde entra el cordón umbilical, ya sea un falocele o ¿cómo se llama? Gastrosquisis. Gastrosquisis. A ver, un falocele es que en lugar de que el cordón umbilical se fije al centro del abdomen, todos tenemos el ombligo, esté más arriba o más abajo, o tenga hasta una herniación. Y gastrosquisis es cuando hay un defecto de la pared abdominal y los Exacto. organitos se salen, porque no hay Exactamente. pielecita que la cubra. Que no haya líquido libre dentro del tórax o del abdomen, que no haya líquido por debajo de la piel, Así es. y medimos los huesos largos. La vejiga que esté normal, que no tenga problemas del mesenterio. El mesenterio es la telita que cubre el intestino. En los bebés es importante porque es un indicador de enfermedad. ¿Qué puede ser? Problemas de infecciones, problemas genéticos, problemas metabólicos, problemas infecciosos o hasta en el peor de los casos la muerte fetal. Así es. ¿Sí? Entonces el ultrasonido obstétrico de la semana 20 es el de oro. Aquí también hay que hacer 3 observaciones para los residentes. Primera observación, el Doppler sí o sí entra. O sea, hay gente que dice, no, yo nomás le hago el estructural, pero así nomás por encimita. No. No, o sea, si le vas a hacer un estructural, pues le revisas el ductus. Así es. Si le vas a hacer un estructural, pues le revisas la umbilical. La válvula tricúspide. La válvula tricúspide, que no tenga regurgitación. Y ese es el otro punto al que vamos. Cuando tú vas a hacer estructural, tienes que saber neurosonografía para poder identificar problemas Así de es. cerebro y de preferencia ecocardiografía Así fetal para poder medir lo que esté mal. Y eso, O detectarlo. Exacto, y eso lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva entrenamiento y mucha lectura. Así es. Porque si se te va, por ejemplo, una arteria subclavia aberrante, pues qué miedo. Sí, y también en el cerebro, por ejemplo, verificar el polígono de Willis, Claro. que esté bien formado, medir el flujo dentro de la arteria cerebral media. Entonces, hay muchas cosas que puedes aprender a hacer para hacer un ultrasonido obstétrico estructural del segundo trimestre de manera adecuada. Para nuestros residentes, y sí, aquí sí quiero ser enfático, si por alguna situación no se puede hacer una adecuada caracterización del problema que yo tengo, se vale utilizar resonancia magnética. Hay pautas para hacer resonancia magnética en bebés que son muy seguras, y ustedes me van a decir, ¿por qué? Bueno, porque si vamos a suponer, tú ves una lesión quística que invade la pelvis del bebé, tú no vas a saber si eso viene de intestino y es, por ejemplo, un quiste del mesenterio, o la nena tiene un quiste ovárico. Entonces te vas a quedar igual, ¿sí? Si tú no ves una buena definición del diafragma, pues igual y tiene una hernia diafragmática, es decir, el diafragma no se formó, el diafragma separa el tórax del abdomen y por ahí se meten los intestinos y pueden causar problemas en el tórax. Y aquí un preámbulo. Efectivamente lo que está diciendo Rafael en relación precisamente a resonancia magnética. ¿Por qué? Porque de primera instancia es un método de imagen que no utiliza radiación ionizante y eso permite que en un momento dado puedas trabajar con cierto grado de seguridad a la hora de estudiar a esa paciente con ese producto que tiene algún grado de sospecha. No es que todos los ultrasonidos obstétricos los vas a complementar con resonancia magnética. No, o sea, es lo que no puedo caracterizar. Exacto. Y yo necesito ver. Ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy sospechando de una lesión a nivel de la médula espinal. ¿Lo puedo ver con el ultrasonido? Sí, pero tal vez me quede corto. Ahí sí entra la resonancia porque me puede hacer una secuencia especial que se llama mielografía, que sirve para ver los nervios del bebecito y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí tienes el problema, o ¿sabes qué? Parecía, pero no es.
¿Sale? O sea, se usa la resonancia para diagnósticos que tengan que ser descartados o aprobados. Dentro de eso, efectivamente, otro de los cortes y de lo que se revisa es precisamente en la semana 20 a la 22, la columna vertebral, que veas efectivamente todo el trayecto desde la unión cráneo-vertebral precisamente hasta la región lumbosacra del producto para demostrar integridad de la piel y que efectivamente la columna vertebral esté completa. Pero eso es en un corte sagital, es decir, viéndola de lado. Pero también, ahí viene el pero también, tienes que verlo a nivel transversal. Así es. Para que puedas demostrar que el canal raquídeo, que la médula, que el cuerpo vertebral estén bien formados. Ya automáticamente, si lo estás viendo por ultrasonido en un corte sagital y lo estás viendo en un corte transversal, ya estás detectando alteraciones en el cierre del tubo neural. Entonces, eso te permite caracterizar. Si algo en ese momento no te deja ver, ese tipo de pacientes son los que se llevan a resonancia magnética. Sí, o por ejemplo, pacientes que tú necesitas tener un plan de acción cuando el bebé nazca. Ejemplo, bebé que tiene una cardiopatía, es decir, está enfermito del corazón, pues en ese momento ese nene, en un mundo ideal, le hace su resonancia, ves cómo está el defecto, para prepararlo. Exacto, por acá nace, se lo pasas al cirujano pediatra cardiotorácico y él hace lo que tenga que hacer para que el pronóstico sea adecuado. Pero tú ya detectaste en la ecografía obstétrica si hay alteraciones en ese corazón fetal, si en tu corte de los 4 cámaras realmente no viste las 4 cámaras, si había alguna alteración en el ritmo, eso es también importante. O si la válvula no cierra. O si, efectivamente, o si tus tractos de salida de los vasos supraórticos no estaban teniendo el orden que deberían tener. ¿Sí? Si había alteraciones en ese ductus venoso, es en relación al conocimiento que previamente te dijo el doctor Rafael que debes tener de ecocardiografía fetal. Y aquí la estimada doctora Patricia nos va a hablar del músculo esquelético fetal, porque también sirve para verlo. Sí, bueno, si tenemos alteraciones en los huesitos largos del bebé, hay que ver cómo están las articulaciones de los hombros, hay que ver cómo están las articulaciones de la cadera. La cadera es algo que en este segundo trimestre no es tan valorable, pero ya hacia el final del embarazo sí se puede detectar si el bebé está sentado y ha permanecido sentado durante mucho tiempo. Hay que sugerirle al médico que en cuanto nazca se revise la cadera por ultrasonido. El método del ultrasonido para los recién nacidos o hasta los 6 meses es muy importante para hacer un diagnóstico adecuado de displasia. La displasia es una enfermedad que desgraciadamente es muy mal diagnosticada o no diagnosticada. Subestimada. O subestimada. La displasia es cuando la caderita no se forma de manera adecuada. O sea, es decir, me voy a oír muy simple, pero para que nos entiendan los que nos hacen favor de seguirnos, la bolita que forma el hueso de la pierna y la cupulita que la forma no se formaron bien. Ajá. Entonces, ¿por qué no se forman? Cuando el bebé está sentado, pues las piernas, los muslos del bebé no tienen tanta movilidad. Cuando está boca abajo, o sea, con la cabecita hacia abajo, la cadera sí tiene la movilidad que debe de tener y la misma movilidad que tiene hace que la cadera madure, ¿sí? Entonces, ayuda completamente que la cabeza del bebé esté abajo, porque además en un estado fisiológico la cabeza tiene que estar abajo porque pesa más que el resto del cuerpo. Entonces, si la cadera está arriba, se puede desarrollar más, el acetábulo se termina de formar y entonces ya no se tienen tantas complicaciones. El problema es que al momento del nacimiento no se detecte que haya algún tipo de problema en la articulación de la cadera y se diagnostique mucho más tarde. Entonces, el tiempo es valiosísimo para que si hay una displasia de cadera se pueda corregir
en una etapa Y temprana. no nada más displasia de cadera, los piecitos, el alus valgus. Sí, claro. O sea, Claro. alus valgus es que en lugar de que tus piecitos estén así, estén hacia adentro o estén hacia afuera. Entonces eso se puede arreglar siempre y cuando tú lo detectes. Por lo general afecta más a las niñas. Sí, las niñas son más afectadas tanto por la displasia de cadera como por los problemas en los piecitos. Entonces, es un tiempo muy valioso. Aconsejen a todas las mujeres embarazadas que conozcan que se chequen bien. Y por favor, que lo haga una persona que tenga la experiencia para eso. Claro. ¿Vale? También en los niños es importante detectar cuando descienden los testículos intrauterinamente. A veces ves la bolsita llena de líquido, pero no ves los testículos ahí. Te esperas al próximo ultrasonido, hay que poner los testículos aún no descienden. No valorables. No valorables, hay hidrocele. Entonces, para que el médico al momento del nacimiento también, el médico pediatra, esté pendiente de esa situación. Ahora, ¿es para espantarse? No necesariamente, eso puede descender después de que nacen. La misma presión al nacer hace que puedan disminuir, pero de todos modos pues se tiene que reportar. Alteraciones en genitales, claro que sí. Si tú ves la región vaginal muy grande o ves el pene muy pequeño, también hay que andarle buscando. Líquido amniótico, claro que sí. O sea, si tú ves problemas de líquido amniótico, te falta o tienes mucho, también es para que sospeches. Cuenten dedos, por favor, tanto de manos como de pies. Muéstrenle la imagen a la mamá. Mire, ahí tiene la mano extendida. Contamos los dedos. ¿Cuántos tiene? Doctora, no hay problema. Todos en la familia han tenido 6. Nosotros no nos andamos con pequeños. No, pero sí, o sea, hay que contarlo. Ver la cara. El labio es primordial. Sí. Hay mucha gente que se le ha ido un labio leporino y no es porque no tenga la experiencia. A veces te cuesta. Sí. Sí, tienes un bebé cara abajo y pues no hay poder humano que te haga ver al bebé. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como ustedes pueden ver, ultrasonido obstétrico pues tiene sus cosas que hay que explorar. Digo, podemos hablar de más cosas, podemos hablar de gemelares, gestación múltiple, etcétera, etcétera. Vean la cara de la doctora Nidia, por Dios santo. Pero ahorita se la quitamos porque les voy a contar algo interesante. ¿Qué tiene que ver el placer con el cerebro y con un ataque PET? El placer. Cualquier tipo de placer. Oh. No sé, dime. Bueno, ahí les va. En Finlandia, hay un artículo de la Academia Finlandesa de Radiología donde ellos quisieron establecer a través de un marcador que se llama carbono 11 qué pasa cuando alguien oye música. O sea, la teoría es esta. La teoría dice, o decía, porque ya se ha confirmado, que la música tenía el mismo efecto que tener placer, el que tú quieras, comer un chocolate, tener intimidad con alguien. Ah, ese Sí. placer. Sí. Ese tipo de placer. O también el consumo de opiáceos. Y el carbono 11 lo que hicieron con el carbono 11, con este trazador, fue hacer un ataque antes de oír música y durante la escucha de música. Para esto todos los voluntarios le dijeron, trae tu Música preferida. Tu música preferida, relájate, te ponemos así ambiente bien alegre para ti, para que lo podamos ver. Y descubrieron que se activan los mismos centros. O sea, quisiera ser un pez para exacto. tocar mi nariz. Cualquier tipo de pecera. Exactamente, sí. Pero entonces, todas esas hipótesis de que la música podía ser curativa y que podría ayudarnos a la relajación, se han confirmado. Pues es que liberas endorfinas cuando estás escuchando música, ¿no? También. Y Porque eso te hace con cualquier sentir tipo bien. de placer liberas pero no endorfinas. nada más endorfinas, receptores opioides, receptores de tranquilidad, De activas el oxitocina. sí, no, o sea, todo. de hecho, fíjese, es algo curioso porque también en ese digamos artículo decía que no importa el tipo de música que tú oigas, mientras a ti te sea grata, liberas oxitocina a mares. Porque esa era también la otra pregunta. Forzosamente tengo que usar música tranquila para liberar No. centros de relajación, ¿no? No.
Ellos decían incluso que el rock progresivo, así el gran metal y cosas de esas, tenía un efecto más relajante para las personas que la música clásica. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, ir Y que viva el rock and roll. en el carro y escuchando las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, Sí. la mera verdad. Eso es una música que yo creo que es la música más hermosa del planeta. Patricia y mis ángeles azules. No. No, pero por ejemplo, es una cosa ¿Por que qué no? El listón de tu pelo es un clásico. a mí me gusta la música, pero en particular, por ejemplo, de esa obra musical, tú escuchas la primavera y te pone de buenas. Sí, Te da como sí, alegría. sí. Miren, es que, a ver, ahí en ese aspecto es lo que estamos platicando ahorita. Nuestro concepto de placer, a lo mejor con la doctora Pati dice, pues la primavera de Vivaldi y Ajá. su sistema límbico está pero flotando. Sí, a lo mejor con un servidor dices, de música ligera, ¿no? Pues uno flotando. Y a lo mejor la doctora Nidia dice, no, pues ¿sabes qué? Yo quiero ir el invierno porteño de Astor Piazzolla y yo flotando. Sí, ¿no? O sea, vean cómo No, también pero esa también me individualidad gusta, se da. sí estoy de acuerdo contigo. Suelta el listón de tu pelo. Ya es un clásico, ya es un clásico. Sí, pues, Eso también a mí en me gusto pone- se rompen géneros. Eso ¿verdad? también me pone muy de buenas. No, o sea, y todavía te echas hasta el corito de Ixtapalapa para el mundo, ¿no? Saludos a Los Ángeles Azules. Entonces, ¿cómo ven? Digo, es bastante interesante, ¿no? No, es muy interesante y es chistoso porque yo pienso que cuando escuchas música puedes estar mejor. Entonces, el otro día estando en el trabajo me dice uno de los médicos que están allí, doctora, ¿puedo poner música? ¿No le molesta? Y yo no, al contrario. Yo trabajo mejor con música, cualquier tipo de música, yo trabajo mejor. O sea, funciona mejor mis cerebros. Yo soy Sí. más feliz cuando escucho música. Así es, cambian las energías y Ajá. para positivo. Exactamente. Ahora entendemos por qué el jefe de jefes y Peso Pluma. ¡Ah! No, yo creo que cualquier música es buena. Sí. Sí, digo, ahí también esa parte de ese estudio decía que dentro de las potenciales aplicaciones sería utilizado como coadyuvante terapéutico en pacientes con terapia intensiva, pacientes que requieran entrenamiento límbico, por ejemplo, las gentes que les han dado un EBC, para ayudarlas a que el sistema límbico funcione más rápido, Se regenere. se regenere. Ujú. Sí, eso es muy bueno. Entonces, Hablando de regeneraciones y demás, si nos quieren mandar algún mensaje, está el teléfono, el celular, perdón, 2211-932597. Repito, 2211-932597. Nos pueden mandar sus críticas, dudas, dudas médicas que tengan y ya saben que vamos a leer todos los que nos siguen en redes. Gracias por su apoyo, por sus comentarios. Son muy bien recibidos todos. por cierto, para el que mandó mensaje, no, soy heterosexual y estoy felizmente casado. Pues yo qué culpa, ponen cada cosa. Así es. Ay, amigo. ¿Yo qué culpa? ¿Yo fui? Uno nada más revisa, pues. Así. Pero bueno, ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado este episodio de Radiación de Fuga bastante fuera de lo normal, común y corriente. Ha sido un placer acompañarlos. Espero que mis compañeras se despidan de la manera adecuada. Síganos en redes sociales y esto es Radiación de Fuga. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz día.